Gabriel se sentó en la penumbra del archivo, donde el frío del mármol mordía su piel como un lamento antiguo. El aire estaba impregnado del olor a pergamino envejecido, esa mezcla de polvo y tiempo que se colaba en sus pulmones con cada respiración, un perfume que era a la vez su hogar y su condena. La muerte del Papa Francisco había dejado Roma en un silencio tan denso que parecía aplastar el alma misma de la ciudad. Gabriel lo sentía clavado en el pecho, un peso que no podía soltar, una profecía que se cernía sobre él con la fuerza de un huracán invisible. Sus ojos, cansados pero implacables, recorrían las líneas torcidas de los manuscritos que hablaban de San Malaquías y su lista ominosa de pontífices. Cada nombre era una sombra que se alargaba hasta el fin del mundo, hasta Pedro el Romano, el último papa antes de la destrucción de la ciudad eterna. La curiosidad de Gabriel era un fuego que ardía sin tregua, un cuchillo que abría heridas en su fe y en su razón, un tormento que se mezclaba con un sentido del deber tan profundo que a veces parecía una maldición. Entonces, sobre su escritorio, apareció una carta. No había remitente, solo tinta corrida y palabras que parecían escritas con la mano temblorosa de un profeta desesperado. La profecía avanza más rápido de lo que se atreven a admitir, decía, y esas palabras se clavaron en su mente como un veneno dulce. Gabriel sintió cómo una grieta se abría en su frágil certeza, un abismo de miedo y fascinación que le recorría las venas, un escalofrío que le helaba la sangre. ¿Quién había enviado esa carta? ¿Qué secretos se escondían tras la máscara de la fe y la historia? La línea entre guardián y prisionero de esos secretos se desdibujaba con cada minuto que pasaba, y Gabriel sabía que estaba atrapado en un juego donde la verdad podía ser tanto liberación como condena. La pregunta que le martillaba el corazón era brutal, y clara: ¿sería el próximo papa el verdadero pastor o un falso profeta que anunciaría el apocalipsis? La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras que danzaban en las paredes del archivo, mientras Gabriel se levantaba y caminaba hacia la ventana. Desde allí, contempló las 7 colinas de Roma, la ciudad temblando bajo un cielo oscuro y amenazante, como si el mismo destino estuviera a punto de desatar su furia. Su corazón latía con un miedo sordo, un latido que no se podía callar, una tormenta que rugía en su pecho. La profecía había cobrado vida, pero el camino que se abría ante él estaba envuelto en tinieblas, un laberinto sin salida clara. Gabriel sabía que cada respuesta traería nuevas preguntas, que la verdad era un filo cortante que podía salvarlo o destruirlo. Y mientras la noche se cerraba sobre Roma, una certeza se instalaba en su alma: el final no estaba escrito, y él, más que nadie, estaba condenado a buscarlo, a temerlo, a vivirlo. Gabriel se quedó inmóvil frente a la ventana, sintiendo como el viento frío de la noche colaba su aliento entre las rendijas del viejo edificio. La ciudad dormía con un silencio que parecía un presagio, una calma tan densa que le oprimía el pecho como una mano invisible. La carta sin remitente seguía sobre el escritorio, sus palabras resonando en su mente como un eco que no podía apagar. La profecía avanzaba, sí, pero ¿hacia qué abismo? De repente, un sonido seco rompió la quietud. Un golpe fuerte, seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Gabriel giró de golpe. El corazón le brincó en el pecho como un animal acorralado. El archivo, ese santuario de secretos y polvo, parecía respirar con él, sus sombras alargándose como dedos que querían atraparlo. Se acercó con cautela, la piel erizada por un miedo que se colaba hasta los huesos. Al llegar al estante donde había escuchado el ruido, encontró un sobre más, esta vez con un sello rojo, un símbolo que le heló la sangre, el escudo del Vaticano, pero marcado con una cruz negra.
Con manos temblorosas, rompió el sello y desplegó la hoja. Las palabras que leyó no eran una advertencia ni una profecía. Eran una confesión, una verdad que no estaba preparada para enfrentar. Gabriel, si estás leyendo esto, significa que ya no queda tiempo. Todo lo que creíste, todo en lo que confiaste, es una mentira tejida con hilos de poder y traición. El Papa Francisco no murió de causas naturales, fue asesinado. Y no por enemigos externos, sino desde dentro, por aquellos que temen que la verdad salga a la luz. Tú eres el siguiente en la lista. No confíes en nadie, ni siquiera en quienes dicen ser tus aliados. La verdadera profecía no está en San Malaquías, sino en un secreto guardado bajo la Basílica de San Pedro, un secreto que cambiará la historia de la Iglesia para siempre. Gabriel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La carta cayó de sus manos y el frío le invadió hasta la médula. ¿Asesinato? ¿Traición desde dentro? ¿Un secreto bajo la basílica? La fe que había sostenido su vida se desmoronaba en 1000 pedazos afilados, cortándole el aliento. Su mente daba vueltas, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que ahora parecía un laberinto de espejos, reflejando rostros que no reconocía ni podía confiar. Un ruido detrás de él lo hizo girar con rapidez. En la penumbra, una figura emergió, envuelta en una sotana negra, con ojos que brillaban con una mezcla de furia y desesperación. «Gabriel», dijo con voz grave y cortante, «has cruzado una línea que no debías. La verdad que buscas no es liberación, es condena. Pero aún estás a tiempo de elegir seguir buscando o desaparecer en el silencio que mereces». El miedo se convirtió en un fuego que le quemaba las entrañas. La traición no era solo un concepto lejano, estaba aquí, en esa habitación, en esa sombra que parecía devorar la luz. Gabriel entendió que la profecía no era solo un anuncio de destrucción, sino una invitación a la guerra, una batalla donde la fe y la razón serían las primeras víctimas. Mientras la figura avanzaba, Gabriel sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros, una carga tan brutal que parecía que el alma se le desgarraba. ¿Quién podía salvarlo ahora? ¿Quién podía salvar a Roma? La noche se cerró con un estruendo sordo, y en el corazón de Gabriel una pregunta ardía, más peligrosa que cualquier profecía en quien podía confiar cuando la verdad era la peor mentira de todas. Gabriel retrocedió, el eco de aquella voz retumbando en su pecho como un disparo que no esperaba. La figura oscura se detuvo a un paso. La sotana parecía absorber la luz, un pozo sin fondo que amenazaba con tragárselo entero. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta del archivo crujió violentamente y se abrió de par en par. Un grupo de hombres y mujeres vestidos con ropas eclesiásticas y civiles irrumpió, sus rostros tensos, sus ojos llenos de urgencia y miedo. «¡Deténganse!», gritó una mujer con voz firme, empujando a la sombra hacia atrás. «Gabriel, tenemos que sacarte de aquí, ya no estás seguro». Gabriel sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Aliados o nuevos enemigos? Su mente giraba en espiral, cada pensamiento un puñal. La mujer lo tomó del brazo con una fuerza que dolía y lo arrastró fuera del archivo, hacia un pasillo iluminado por luces fluorescentes que parecían demasiado frías para la calidez de su desesperación. Mientras caminaban, la mujer habló rápido, sin pausa, como si el tiempo fuera un enemigo que los acechaba. «Soy Sor Elena, del Consejo Secreto. Lo que acabas de descubrir es solo la punta del iceberg. El Papa Francisco fue asesinado porque intentó revelar la verdad sobre la corrupción que carcome los cimientos de la Iglesia. Pero eso no es todo». Gabriel parpadeó, tratando de asimilar cada palabra. Pero entonces, Sor Elena se detuvo abruptamente, sacó un sobre grueso de su abrigo y se lo entregó. «Esto es para ti».
No lo abras hasta que estés a salvo. Gabriel lo tomó con manos temblorosas, sintiendo el peso de algo mucho más grande que él. Pero antes de que pudiera preguntar, un estruendo sacudió el edificio. Un temblor, o quizá una explosión, hizo vibrar las paredes y caer fragmentos del techo. Gritos resonaron en la distancia, mezclados con órdenes y caos. «¡Rápido!», ordenó Sor Helena. «Nos están buscando. No solo quieren silenciarte a ti, sino borrar cualquier prueba». En ese instante, Gabriel sintió un frío helado recorrer su espalda. Pero no era solo el miedo. Era algo más profundo, una revelación que le quemaba la piel desde dentro. Sacó el sobre y, con dedos que parecían de plomo, rompió el sello. Dentro había una fotografía, una imagen que le heló la sangre hasta la médula, el Papa Francisco. Pero no solo él. A su lado, una figura que Gabriel reconoció al instante, aunque no podía creerlo. Era él mismo, en una reunión secreta, con rostros sombríos, hablando en susurros que parecían pactos de condena. La verdad explotó en su mente como un trueno. Gabriel no era solo un investigador atrapado en una conspiración. Él había sido parte de ella. Él había sido parte del círculo que había decidido el destino del Papa. Pero entonces, ¿por qué no recordaba nada? ¿Por qué la memoria le jugaba esa traición? ¿Y qué papel jugaba en esa profecía que ahora parecía un guión escrito para destruirlo? El temblor cesó, pero el mundo de Gabriel se había derrumbado. Sor Helena lo miró con una mezcla de compasión y horror. «Gabriel, tú eres la clave, no solo para salvar a Roma, sino para entender quién eres realmente. Pero cuidado, porque la verdad puede ser más terrible que la muerte». Gabriel sintió que la habitación giraba, que el aire se volvía denso, casi irrespirable. La carta, la profecía, la traición, todo era solo la superficie de un abismo que ahora lo tragaba sin piedad. Y mientras la noche se tragaba la ciudad, Gabriel comprendió que la batalla no era solo contra enemigos externos, sino contra su propia sombra, porque el verdadero enemigo, la verdad más devastadora, no estaba afuera, estaba dentro de él. Gabriel se quedó paralizado, la foto temblando en sus manos como si fuera un pedazo de hielo a punto de derretirse y ahogarlo. La imagen era un puñal clavado en el corazón de su identidad, una herida abierta que sangraba dudas y miedo. ¿Cómo podía ser él parte de esa reunión secreta? ¿Cómo podía haber olvidado algo tan monstruoso? Su mente se fragmentaba, cada pensamiento un grito ahogado, un eco de traición que se colaba en sus venas. Sor Helena lo observaba con ojos que parecían cargar siglos de secretos y culpas. La luz fluorescente del pasillo caía sobre su rostro, revelando una expresión que mezclaba compasión con una sombra de terror. «Gabriel, hay algo más que debes saber», dijo en voz baja, casi un susurro que se quebraba con el peso de la verdad. «No solo fuiste parte del círculo, fuiste el artífice. Tú escribiste la profecía». El mundo de Gabriel se desplomó con un estruendo sordo, un terremoto interno que le rompió las costillas y le aplastó el alma. ¿Yo? ¿Escribir la profecía? La incredulidad le quemaba la garganta, un fuego que le hacía temblar las manos. Eso no puede ser cierto. No recuerdo nada. Sor Helena asintió, con una tristeza que parecía un entierro. Te borraron la memoria. Te usaron para crear un mito, para manipular a la Iglesia y al mundo. La profecía de San Malaquías, la supuesta lista de papas, es una invención tuya. Un engaño diseñado para controlar, para sembrar miedo y obediencia. Y ahora, esa mentira está a punto de desatar el caos que tú mismo escribiste. Gabriel sintió que la habitación se cerraba, que el aire se volvía denso y pegajoso, como si la verdad fuera un veneno que le quemaba los pulmones. Su reflejo en la ventana era un extraño, un hombre atrapado en un laberinto sin salida,
con la sombra de un monstruo que él mismo había creado. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Porque te prometieron poder, respondió Sor Helena, con voz quebrada. Te prometieron que serías el guardián de la verdad, el salvador de Roma. Pero solo eras un peón en un juego mucho más oscuro. Y ahora, la profecía que escribiste se está cumpliendo, pero no como esperabas. El Apocalipsis no es un castigo divino, es la consecuencia de tu propia mentira. Antes de que Gabriel pudiera responder, un estruendo sacudió el edificio, más fuerte que antes. El suelo vibró como si la tierra misma quisiera tragarlos. Gritos, pasos apresurados, órdenes en latín y español se mezclaban en un caos ensordecedor. Sor Helena lo tomó del brazo con fuerza. Tenemos que salir de aquí. No solo quieren silenciarte a ti, quieren borrar todo rastro de lo que has hecho. Mientras corrían por los pasillos, Gabriel sintió que su alma se desgarraba en 1000 pedazos, una tormenta de culpa, miedo y desesperación que lo consumía desde dentro. La profecía, la traición, la mentira. Todo era un espejo roto que reflejaba un rostro que ya no reconocía. Y en medio del caos, una pregunta ardía con una intensidad insoportable si él era el creador de esa mentira. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿El mundo que lo perseguía o el hombre que había sido antes de perderse en su propia sombra? La respuesta se escondía en la oscuridad que los rodeaba, una oscuridad que ahora parecía más profunda que la noche misma. Gabriel comprendió que la batalla apenas comenzaba y que la verdad, esa verdad que él mismo había escrito, podía ser la condena definitiva o la única esperanza que quedaba. Pero mientras las sirenas aullaban y las sombras se cerraban a su alrededor, una certeza helada se instaló en su pecho. La profecía no era el fin. Era apenas el principio de un infierno que él mismo había desatado. Y en ese infierno, la línea entre salvador y verdugo se desvanecía, dejando solo un hombre roto, perdido en su propia mentira. Gabriel avanzaba a tientas por el pasillo, el eco de sus pasos retumbando en la oscuridad como un latido irregular que amenazaba con quebrarlo. La foto quemaba su memoria, un fuego helado que no podía apagar, y el sobre en su mano parecía pesar toneladas. Sor Helena lo seguía de cerca, su respiración entrecortada, la sombra de la urgencia clavada en cada palabra que no pronunciaba. De repente un ruido seco, metálico, resonó detrás de ellos. Gabriel se detuvo en seco. El corazón le pegó un vuelco que le hizo temblar las piernas. Sor Helena giró, sus ojos buscando en la penumbra, y entonces la luz parpadeó, revelando una figura que jamás habría esperado ver. No era un enemigo, ni un aliado. Era su hermano menor, Mateo, a quien creía perdido hacía años, desaparecido sin dejar rastro en un verano que había consumido su infancia y su esperanza. Pero Mateo estaba ahí, con los ojos hundidos y una sonrisa torcida, sosteniendo en sus manos un pequeño dispositivo que emitía una luz azulada, como un faro en medio de la tormenta. Mateo. La voz de Gabriel se quebró, un suspiro ahogado que parecía salir de un pozo sin fondo. ¿Cómo? Mateo avanzó con pasos lentos, su presencia un golpe brutal que le destrozaba el alma. «No me reconoces, ¿verdad?», dijo, y la voz era un cuchillo envuelto en terciopelo. «No soy el hermano que perdiste, soy la sombra que nunca viste, el secreto enterrado bajo la basílica». Gabriel sintió que el aire se volvía denso, como si el mundo se cerrara en un abrazo de hierro. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la desesperación arañando su garganta. Mateo alzó el dispositivo, y en un instante las paredes del pasillo se desvanecieron, revelando un túnel oculto, un laberinto de piedra y oscuridad que descendía hacia el corazón de la ciudad. «Este es el verdadero secreto», dijo. «No es la profecía, ni el papa asesinado. Es esto, Gabriel».
el origen de todo. Gabriel quiso retroceder, pero sus pies se clavaron en el suelo. La revelación lo golpeaba con la fuerza de un huracán invisible, un tsunami que arrasaba con su fe, con su memoria, con todo lo que creía cierto. Mateo se acercó y susurró, con una voz que parecía venir de un abismo: «Tú no escribiste la profecía. La profecía te escribió a ti, y yo fui quien la creó». El mundo de Gabriel se fracturó en 1000 pedazos. El hermano que creía perdido era el arquitecto de su tormento, el artífice de la mentira que ahora lo devoraba. Pero había más, un secreto aún más oscuro que se cernía sobre ellos como una sombra implacable. Mateo levantó la mano, y en la luz azulada apareció un rostro, un holograma que mostraba a un hombre vestido con sotana, pero con los ojos vacíos, sin alma. «Este es el verdadero Papa», Gabriel dijo. «No el hombre que conociste, sino un clon, un títere para controlar a la Iglesia y al mundo. Y tú, hermano, eres la pieza que faltaba para completar el juego». Gabriel sintió que la sangre se le congelaba en las venas, que la realidad se deshacía como arena entre sus dedos. La profecía, la traición, la mentira, la memoria borrada, todo era parte de un plan monstruoso que superaba cualquier pesadilla. «¿Por qué?», preguntó con voz rota. «¿Por qué hacer esto?». Mateo sonrió, una mueca que no alcanzaba a ser humana. «Porque el poder no se hereda, Gabriel, se fabrica. Y nosotros somos los creadores y las víctimas de esa fabricación. La Iglesia no es un templo de fe, es un experimento. Y tú, sin saberlo, eres el corazón que late en su maquinaria». El túnel comenzó a temblar. La luz azul se intensificó, y Gabriel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La ciudad entera parecía a punto de desmoronarse, y en su pecho ardía una pregunta que era un puñal. ¿Qué queda de un hombre cuando descubre que su vida, su fe y su sangre son solo piezas de un juego que ni siquiera comprende? Mateo extendió la mano, invitándolo a bajar al abismo. «Ven, Gabriel, es hora de que veas la verdad completa. Pero cuidado, porque algunas verdades no liberan, solo destruyen». Gabriel dudó, el peso del mundo aplastándolo, la oscuridad llamándolo. Y en ese instante supo que el camino hacia la verdad era también el camino hacia su propia destrucción. La puerta del archivo se cerró tras ellos con un estruendo seco, y la noche de Roma se tragó sus pasos, dejando solo el eco de una mentira que estaba a punto de devorarlo todo. Gabriel y Mateo descendieron por el túnel oscuro, cada paso resonando como un latido acelerado en el pecho de Gabriel. La luz azul del dispositivo iluminaba las paredes húmedas, revelando símbolos antiguos y grabados que parecían contar una historia prohibida. El aire olía a humedad y a secretos guardados por siglos, un olor que le quemaba la garganta y le apretaba el corazón. «¿Qué es todo esto?», preguntó Gabriel, tratando de mantener la voz firme. Aunque sentía que se le quebraba, Mateo no respondió de inmediato. Se detuvo frente a una puerta de hierro oxidado, marcada con un símbolo que parecía una mezcla entre una cruz y una serpiente. Con un gesto, activó el dispositivo y la puerta se abrió con un chirrido que parecía despertar a los fantasmas de la basílica. Adentro, la habitación estaba llena de pantallas, documentos y artefactos que mezclaban tecnología y religión en una combinación inquietante. Mateo caminó hacia un escritorio y tomó un libro antiguo, con tapas de cuero gastado y páginas amarillentas. «Esto, Gabriel, es la verdad que nadie quiere que sepas. La Iglesia no solo ha manipulado la fe, sino que ha fabricado su propia historia, sus propios papas, sus propios milagros, todo para mantener el control». Gabriel sintió que la cabeza le daba vueltas. La mentira que creía su vida era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Pero lo que más le dolía era la traición de su hermano,
la sombra que había estado a su lado sin que él lo supiera. «¿Y tú?», dijo con voz temblorosa. «¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué destruir todo lo que creí?». Mateo bajó la mirada. La sonrisa torcida desapareció por un instante. «Porque alguien tenía que hacerlo. Porque la verdad es un arma, y yo elegí ser el que la empuñara. Pero también porque te necesitaba, Gabriel. Eres la clave para que todo esto termine o continúe». Un estruendo sacudió el túnel. Voces lejanas, pasos apresurados. El tiempo se acababa. «Tenemos que decidir», dijo Mateo. «¿Quieres destruir todo esto y empezar de nuevo, o seguir alimentando la mentira que nos consume?». Gabriel sintió que el peso del mundo aplastaba su alma. Cerró los ojos un segundo, respiró hondo, y cuando los abrió, la decisión estaba clara. «Voy a acabar con esto», dijo con firmeza. «No importa lo que cueste». Mateo asintió, y juntos comenzaron a desactivar los sistemas, borrando archivos, apagando luces. La profecía, la mentira, la sombra que los había perseguido, empezaba a desvanecerse. Al salir del túnel, la primera luz del amanecer bañaba Roma con un brillo tibio, como una promesa de renacimiento. Gabriel miró las 7 colinas, sintiendo que aunque la batalla había sido dura, había una esperanza real por primera vez en mucho tiempo. Pero en su interior, una pregunta seguía latiendo, silenciosa y persistente. ¿Y si la verdad que eligió revelar era solo otra capa de la mentira? ¿Qué secretos aún quedaban ocultos en las sombras de la ciudad eterna? Gabriel apretó el puño, listo para enfrentarlo, porque sabía que la historia no terminaba ahí. No para él, ni para Roma. Y mientras caminaba hacia el futuro incierto, la noche detrás de él se cerraba lentamente, guardando sus secretos para otro día. No puedes perderte lo que sigue. Te necesitas suscribir ya mismo para no perderte las historias exclusivas que vienen. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar al algoritmo. Y no te quedes callado. Inunda los comentarios con tus teorías y reacciones sobre este final que te dejó sin aliento. Por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que tienen que saber cómo termina esta historia. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. Hazlo ya.